Ya estoy grabando, perdón. Gracias. Sí, Es que estoy viendo Sí. y estoy leyendo y estaba apuntando y es que es tocando temas, demasiado, a sí, ver, para ir viendo. son términos como muy puntuales y en realidad sí es como todo una ruta que hay que seguir para poderlos entender. Muchas Bueno, ya gracias. estás grabando, ok. Bueno, partimos de que entonces en el ecosistema de aprendizaje nos movemos en función del método, la técnica y la estrategia para poder concretar una actividad de aprendizaje. Pero yo para poder generar esa actividad, primero tengo que conocer cuál es el paradigma sobre el cual se mueven las intenciones de educación y cuál es el método que yo voy a utilizar en ese caso para poderle dar fundamento a mis actividades. Son varias cosas las que hay que tomar en cuenta. Les va a quedar muy bien en unos cuantos meses, tal vez que para el otro año, buscarse el libro de Didáctica General 2, que está ahí en la cátedra de Walter Solano de Currículum y Didáctica, que ese libro lo termino ahora en junio, si Dios quiere, y ahí viene toda esa información desdoblada. ¿Qué es un paradigma? ¿Qué es un método? ¿Qué es un modelo? ¿Qué es una técnica? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia de mediación pedagógica? Todo eso está ahí. Entonces, claro, voy de lo macro a lo micro, ¿verdad? Empezamos con un paradigma. El paradigma es ese conjunto de ideas que están fundamentadas en una comunidad científica, que son respaldadas y que han sido vistas a lo largo de los años en un proceso de continuidad de mejora. Dentro de los paradigmas que en este curso vimos estaba el conductismo, el constructivismo y el cognitivismo. Particularmente el cognitivismo viene a ser una división entre las intenciones del conductismo y el constructivismo. Y eso fue lo único que revisamos ahorita en este curso de introducción a la didáctica de estos paradigmas educativos. ¿Se están utilizando ahorita? Sí. ¿Quiénes de esos se están utilizando con más fuerza? El conductismo y se está utilizando también el constructivismo. No en su máximo esplendor, pero sí se están utilizando. Cuando pasamos después de tener el paradigma, vemos que este paradigma fue realimentado por diferentes teorías de aprendizaje. Entonces, entre las teorías de aprendizaje ya empezamos a citar, por ejemplo, aquellas de Bandura. Es más, aquí tengo el PowerPoint y se las voy a decir así en concreto como para que ustedes vean. Las teorías de aprendizaje, porque son muchos los autores que vienen desdoblando el montón de teorías. Viene Watson, que está considerado como el padre del conductismo y dice que estableció su teoría a partir de procesos de observación de conducta. Viene Dworkin, que tiene una teoría conexionista. Eso está en el PowerPoint inicial que ustedes vieron casi que en la unidad 1. Viene Skinner con la teoría neoconductista, que entonces que él habla de condicionamiento operante y cómo se refuerza ese valor prioritario a la hora de generar conductas deseables. Todos ellos en su mayoría fueron psicólogos que fueron haciendo procesos de indagación con animales, inclusive para poder ver el comportamiento que tenían. Y todos estos son conductistas por ahorita. Viene Bandura, que tiene una teoría social del aprendizaje basada en procesos de observación y modelado. Viene Tolman, que Tolman viene a hacer la división entre el conductismo y el cognitivismo, porque su teoría es conductismo cognitivista, y es donde ya él marca, por ejemplo, una diferencia en cómo se tienen los procesos de aprendizaje, y él dice, no, es que aquí el aprendizaje no es solamente saber que se generó una conducta, por ejemplo, tenían que aprenderse las tablas de multiplicar y las memorizaron. Entonces, yo sé que si yo les doy un premio y los motivos, se las van a aprender con más ganas, aunque no entiendan ni lo que están haciendo, pero se las aprendieron. O ahora en la mañana con mi hijo menor, que tenía que aprenderse los mandamientos, está en catecismo, los 10 mandamientos. Entonces, entre más usted lo motive y lo ponga a leer y le diga que es importante y lo tiene que hacer, el chiquito se lo va a aprender. ¿Y con qué razón y bajo qué argumento? Ninguno, solo que se los tiene que aprender porque se los van a dictar. ¿Le va a servir para más adelante? Y pues en realidad no, si se hace ateo o cree en otra situación ideológica. Si después él con los años cree que el catolicismo no es para él. Entonces, ahí, a partir del momento en que yo genero una diferencia entre la forma en cómo él me está generando esas conductas de aprendizaje y yo quiero saber cómo procesa él la información, claro, entendiendo esto cómo opera una computadora, entonces yo paso del conductismo al cognitivismo, porque yo trato de entender entonces la forma en cómo él todos los días repite esos mandamientos y tal vez alguna técnica mnemotécnica que no sepa, que tal vez la esté usando sin conocimiento, alguna repetición de palabras clave que él haga,
para poder saber si está aprendiéndose o no adecuadamente los 10 mandamientos. Eso para ponerles un ejemplo. Entre las teorías cognitivistas también vienen otras teorías cognitivistas que vienen de Donald Heft, ya estos señores sí son alemanes. Viene Kafka y Kohler, que vienen con la escuela de Gestalt, que la escuela de Gestalt sí viene a ser bastante importante porque no todo lo que vemos es concebido igual ante la vista de todos los demás. Y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con esas imágenes que se les enseñan distorsionando diferentes figuras dentro de una misma imagen. Por ejemplo, que uno les entregue un ejemplo aquí que diga, ¿qué ven en esta imagen? Yo veo un gato, yo veo un perro, yo veo un pato, veo una mujer, veo una anciana. No sé si las han logrado ver, pero esas imágenes generalmente funcionan para reconocer cómo es el pensamiento, cómo es que usted observa y racionaliza los procesos visuales y cómo entiende su realidad. De hecho, hay varias pruebas que se hacen para poder entender el razonamiento del ser humano, pero desde el aspecto nada más operacional del cerebro, no algo mucho más avanzado. Si no saben más o menos de qué trata, yo ahorita les busco una imagen y se las enseño para que me digan qué ven. Venimos entonces aquí con Brunner, que Brunner tiene una teoría de enseñanza emergente que está influenciado por Piaget y Vygotsky en su momento. Está metido dentro del cognitivismo porque él va todavía un poquito más allá del conductismo y tratando de entender que la proposición del aprendizaje se estructura con premios y castigos. Todavía por eso está metido aquí en este saco del cognitivismo. Viene Norman y Lindsay, que ellos también hablan de un proceso de almacenamiento de la información, esfuerzo de atención y establecimiento de relaciones. Vienen otros autores como Lear, que habla de la teoría de representación y modelos mentales, y cómo se estructuran esos modelos mentales, que más adelante, cuando se hable de la metacognición, empiezan a rememorar los planteamientos de Philip Lear, cuando dicen, sí, claro, el estudiante viene procesando estructuras cognitivas adentro de su cerebro, porque todo es como una gran red neuronal de información, háganse de cuenta que es como un mapa mental inmenso, en donde se van concretando las diferentes experiencias de todo lo que ustedes están haciendo, con todas las experiencias que tengan, desde una amistad que vieron hace muchos años, desde un perro que se les murió, desde un carro que se compraron, desde lo que sea, todas esas experiencias calan y entre más significativas sean para ustedes, con más razón se quedan ahí haciendo, digamos, complementos de otras nuevas experiencias para generar nuevos aprendizajes. Viene en esta misma línea Howard Gardner, que él sí generó su teoría de inteligencias múltiples, en donde él establece 8 diferentes inteligencias para que los estudiantes queden, no me gusta la palabra, pero sean clasificados de la forma como ellos pueden aprender, que utiliza la verbal lingüística, la lógico-matemática, la visual espacial, la musical, la sinestésica, que es la del movimiento, naturalista, y vienen otras como la interpersonal. Después de este señor vienen entonces las teorías constructivistas, que ya por sí el paradigma constructivista es aquel que responsabiliza al estudiante de su proceso de aprendizaje, genera estados de metacognición, es capaz de sistematizar la información y viene desde un aspecto más elevado que garantiza ese proceso de internalizar la información. Ya es el aprendizaje que yo puedo desarrollar una modificación a nivel interno para poder apropiarme de ese conocimiento y tratar de resolver diferentes situaciones en la cotidianidad. Entonces, ¿qué teorías de aprendizaje fundamentan este paradigma? Está la de David Ausubel con la teoría del aprendizaje significativo. Está Carl Rogers, que tiene la teoría de la personalidad, en donde el yo es importante y es considerado una necesaria proposición de que mi yo es importante en el mundo. Bueno, maneja también la concepción de una teoría sistémica, porque yo soy importante también vinculado a otros, pero siempre primero valorarse en positivo uno, que a veces eso se nos olvida. Bueno, Piaget, que la mayoría lo ha escuchado. Entonces, la teoría psicogenética de Piaget lo que establece es cómo se desarrollan las diferentes etapas de crecimiento del ser humano y habla entonces de los niveles de desarrollo cognitivo o estadios de desarrollo cognitivo, la sensoromotriz de 0 a 2 años, que esta va cuando es chiquitito el bebé y entonces empieza a tener las primeras fijaciones del afecto, usa la imitación, desarrolla la conciencia y connota o denota la presencia de ausencia de objetos. Está también la preoperacional, que va de los 2 a los 7 años.
que es un aspecto un poco más subjetivo. Hay juego, hay símbolos, hay lenguaje verbal y corporal, la parte gestual es muy importante, la comunicación verbal y no verbal, y toma conciencia del mundo y cómo se mueve jugando. Viene la parte de operaciones concretas, que esta está de los 7 a los 12 años, donde hay una concepción de una idea abstracta, hay una socialización entre pares, hay el desarrollo de pensamiento lógico, se atienden reglas, porque ya usted a la edad de 7 años ya puede establecer reglas con los niños para que ellos te ayuden a ordenar sus juguetes, para que te ayuden a lavarse los dientes, para que te ayuden a acomodar su cama, y ellos son capaces de entender el mundo desde, a ver, una necesaria atención al respeto del seguimiento de reglas, porque uno les dice, todos nos manejamos bajo una estructura, nadie se maneja a la libre. Entonces ya los niños empiezan a entender el mundo desde un pensamiento todavía más regulado, más estructurado. Y está la última, que es de operaciones formales, que esta va de 12 a 15 años, cuando viene el desarrollo del pensamiento formal y la parte afectiva a la sociedad adulta, de esta forma en donde yo, bueno, de los 12 a los 15 años soy un adolescente que ya me considero grande para unas cosas, pero me siento incomprendido en la sociedad porque no puedo tomar acción ni participación en muchas de las decisiones. Entonces aquí es donde más hay que cuidarlos porque son muy vulnerables, son muy sensitivos. Entonces esta parte de confusión emocional surge mucho porque ellos tienen el pensamiento formal, pero saben que a nivel afectivo no pueden tomar decisiones grandes que los involucren mucho. Entonces, pobrecitos, porque siempre hemos visto en la sociedad de los adolescentes como esos seres adultos que son invisibilizados a nivel social. Y eso lo hemos discutido mucho, por ejemplo, en educación secundaria, porque ellos tienen muy buenas ideas, pero son todavía menores de edad, entonces no pueden hacer más allá, la sociedad no los delimita, no los considera, en muchas de las ocasiones. Pero sí, la etapa de operaciones formales ya es la última y ya después viene la adultez, que ya eso viene con otra comprensión de teorías que generan otros psicólogos como Papalia, que ya empieza a degradar las diferentes etapas del estadio de crecimiento. Otro señor que también formula teorías a nivel de constructivismo es este señor Robert Gané, con la teoría instruccional sistémica, en donde nos habla de que todo es importante y todo se mueve por parte de engranajes, que hay 8 clases de aprendizaje, están las señales, estímulo-respuesta, el encadenamiento motor, asociación verbal, discriminaciones múltiples, aprendizaje de conceptos, de principios y resolución de problemas. Este señor murió en el 2002, o sea, muchos de ellos todavía, hay algunos que están vivos. Después viene este señor Joseph Novak, que este señor considera que el aprendizaje significativo es la integración constructiva del pensamiento y sus aportes más relevantes vienen con el mapa conceptual. Entonces, acuérdense siempre cuando les digan usen un mapa conceptual, fue Joseph Novak el que lo sugirió. ¿Por qué? Porque es una intención para poder llegar y aprender desde una sistematización de lo que yo aprendí, de lo que yo comprendí, de lo que yo entendí de la materia y lo voy a trasladar a un documento escrito, pero de forma esquematizada. No va a ser totalmente textual y cuando se habla de un mapa conceptual bajo una línea de estructura, pero desde lo que yo comprendo con las ideas más relevantes, haciendo esa necesidad de sintetizar ideas. Viene Bowen, que también coincide con esos aportes de Novak sobre la teoría de aprendizaje significativo, y lo que él se preocupa es que el aprendizaje no es completamente cognitivo, sino que los sentimientos acompañan siempre a este proceso. Él, dentro de las técnicas y estrategias de mediación, propone la V-heurística. Si no la conocen, la V-heurística se maneja mucho, por ejemplo, en asignaturas como estudios sociales, porque sirve para la investigación, para entender nuevos conceptos y precisa con claridad los principales elementos a destacarse en un proceso de aprendizaje. Entonces, ya Novak, ya saben que propuso los mapas conceptuales y este señor Bowen propuso la V-heurística. Viene nuestro mencionado Vygotsky, otra teoría, su teoría histórico-cultural o su teoría constructiva social, tiene varias formas, en donde se dice que el estudiantado es el que juega un rol muy importante y que el aprendizaje es cultural, proviene de la socialización y la adecuación en el contexto. Establece la zona de desarrollo próximo, que es la distancia que hay entre el nivel de conocimiento que ya el sujeto tiene y las posibilidades de ir mejorando ese proceso de aprendizaje, haciéndolo más riguroso por medio de andamiajes que son proporcionados por su docente.
viene Eisner, aquí lo tenemos, que dice que el arte, él está muy enfocado en la parte artística, el arte es un proceso constante que permite una mejora continua en el aprendizaje, y para evaluar, porque se acuña mucho en el aspecto del arte y también en la evaluación, se tiene que considerar tres fases. La parte de la descripción, que es un diagnóstico para el conocimiento de cada persona, la parte de interpretación, que es la vinculación de la teoría con la práctica, y la valoración, que es una relación de juicios de valor específicos. Viene finalmente este señor Peter Woods, que él habla de que la visión de la enseñanza es un estilo de práctica expresiva y emergente. La enseñanza se acerca más al arte que la ciencia. Cuando se habla de la didáctica como arte, pues este señor Woods y este señor Eisner son algunos de los que fundamentan que sí, que la educación es un arte, desarrollarla es un arte, que bajo una visión etnográfica la comprensión se da mediante aspectos de entendimiento de la complejidad y aceptación de cómo aprendemos, de quiénes somos, de qué mundo nos desarrollamos y en qué mundo convergemos. Entonces se hace necesario valorar la realidad como está y las diferentes formas de aprender en procesos de aprendizaje. Y ya con eso entonces tenemos las diferentes teorías que fundamentan los tres paradigmas que vimos en esta asignatura. Ya posterior a eso, cuando estamos hablando de que ya tenemos los paradigmas definidos y tenemos las teorías de aprendizaje, vienen entonces los modelos didácticos, que ya los modelos didácticos son desde la implementación del aula. Yo tengo modelos, a ver, es que esos ustedes los tienen que ver ya para la siguiente unidad, no se los voy a desdoblar todavía, para que los vean en la siguiente unidad. Está el modelo colaborativo, está el modelo investigativo, está el modelo sociocultural, está el modelo de trabajo en redes, está el modelo tecnológico y hay otro montón de modelos más. Pero yo solo les detallé algunos, porque la idea es que ustedes adopten una línea de trabajo de cada uno de esos modelos y los implementen ya en la práctica, en la clase. Es un ejemplo hipotético porque no lo van a trabajar en vivo y a todo color. ¿Cuál es la idea de un modelo? Decirles a ustedes entonces cómo se puede trabajar un proceso de aprendizaje para fundamentar una habilidad de pensamiento crítico, una habilidad de trabajo colaborativo, una habilidad investigativa. Entonces, si ustedes saben que quieren fundamentar en su proceso de aprendizaje en la clase que los estudiantes trabajen más en grupos cooperativos o colaborativos, pues el mejor modelo que se ajusta es el modelo colaborativo. Y ustedes lo van a utilizar con todas sus características y en función de ello siempre tomen en cuenta, por ejemplo, el método que es el método del DUA, que es el que más está trabajando, de forma que además de aplicar un proceso de enseñanza que acerque a todos a trabajar en colectivo, ustedes tomen en cuenta que los materiales que se van a desarrollar los involucren de forma integral a todos, que sea inclusivo, que los haga partícipes, que no haya, por ejemplo, bueno, mi hijo mayor es TDA, que no haya un Felipe que digas que yo siento que no me tomaron en cuenta, o que tengan algún estudiante no vidente que digan, de ahí está muy chiva que estén jugando y aquí trabajando juntos, pero yo no entiendo por qué no puedo ver esto. Entonces, de forma que todos ellos se sientan involucrados en ese proceso y se sientan a gusto, y no que se les tenga tampoco lástima, sino que sean parte de un proceso integral de aprendizaje, donde todo se les trate por igual. Porque yo no sé si ustedes saben, pero no hay peor experiencia para un estudiante que ya tiene una necesidad educativa especial que se le recuerde esa necesidad y que se le tenga hasta lástima en el proceso de aprender. Yo he tenido estudiantes de licenciatura, por ejemplo, que tienen problemas auditivos y nunca me quisieron decir, o tenían no videntes y nunca me quisieron decir justamente por eso mismo. Y hasta el final del cuatrimestre, cuando yo estaba entregando notas, por alguna razón, un correo, un audio, un video o algo que yo mandé, me terminé siempre dando cuenta. Entonces yo los llamaba y les decía, ¿y usted? Cuénteme qué le pasa, ¿por qué nunca me escribió? Y me decían, profe, es que yo me cuesta mucho hablar, yo soy mejor escribiendo porque no oigo y entonces como tengo problemas de audición no hablo bien. Entonces, usted nunca se hubiese dado cuenta de que yo tenía esta discapacidad si no me hubiera llamado. Y yo digo, no puede ser, es que esconden la discapacidad porque ya ellos mismos sienten que no van a ser entonces considerados como alguien normal. Y les digo, no.
O sea, si aquí estamos todos trabajando juntos, si usted tiene alguna situación, dígame qué necesita y yo le convierto el material. Si le ocupa que le quite las imágenes, yo se las quito para que ustedes lean corrido. Si usted ocupa que el video le pongamos otra cosa, dígame que yo lo hago. Esa es la parte de flexibilidad curricular que hay que ver, que generalmente no existe. Entonces, quienes ya hemos tenido la experiencia trabajando con estas poblaciones, primero la transparencia, después la normalidad del caso, porque, bueno, incluso tuve una que tenía problemas de movilidad, entonces que le costaba acceder al material y yo le decía, pero entonces dígame y se lo dejo en Word y no le hago un PowerPoint o no le hago un PDF, se lo dejo en Word directo y se lo mando por correo por aparte. Pero es la facilidad de esa posibilidad cognitiva que usted como docente tiene que tener para saber qué técnica se ajusta más a ellos, qué estrategia les puede implementar, que hagan el trabajo igual a los demás, que se ganen igual los puntos trabajando, pero no tan fácil. Y si están trabajando en equipos colaborativos, que entiendan tal vez que le va a costar trabajar en una wiki y que él puede hacer su aporte de otra forma, porque no necesariamente tiene que ser todo escrito, tal vez pueda hacer un buen video o pueda hacer un buen audio con complementos de imagen. Entonces ahí sí que hay que tener suficiente flexibilidad a la hora de proponer cuál estrategia, cuál actividad y cuál técnica bajo un método regulado, que en este caso el que venimos trabajando es el DUA. Y ya, así las cosas ya las fui desdoblando entonces, desde un paradigma hasta lo que es una teoría, que ya se las mencioné todas ahí, hasta lo que es un modelo didáctico, que los van a ver en la unidad 4, y ya dentro de la clase, cómo pueden trabajar un método, que es, digamos, nuestra microsombrilla, que nos va a marcar las pautas de cómo diseñar los materiales, cómo comunicarnos con el estudiantado desde un aspecto de igualdad, la técnica, que va a ser nuestra gran herramienta de opciones para poder considerar, eso sí, dentro de las habilidades y destrezas que ellos tienen que aprender, si vamos en pro de un aprendizaje crítico, si vamos en pro de fomentar aprendizaje colaborativo, si vamos en pro de fomentar la creatividad o los procesos de comunicación, según la habilidad y destreza que el programa que tengamos que atender nos diga, porque acuérdense que nos vamos guiando con estas orientaciones académicas que nos proporcionan, o en el caso del Ministerio de Educación, con la plantilla curricular que nos da el Ministerio de Educación. Y ahí dice cuáles son las habilidades y destrezas que cada estudiante tiene que lograr a la hora de finalizar la asignatura o curso. Eso siempre se dice. Al finalizar esta asignatura usted va a estar en capacidad de comunicarse efectivamente con el estudiantado, hacer procesos de búsqueda efectiva en bases de datos, hacer capacidad de síntesis, indagación y desarrollo de estrategias comparativas. Daisy dice todo eso, pero usted nunca los puso a hacer comparaciones de casos de estudio. Si usted nunca los puso entonces a expresarse ni a tampoco a presentar en una presentación mínima o una infografía, y si no los puso a trabajar en equipos, nunca van a desarrollar las estrategias. Entonces uno siempre se adecua al gran plan que le dan al programa y en función de eso usted desarrolla su clase, que eso ya sería otra clase de planeamiento didáctico o curricular que habría que darles, cómo se hace la plantilla, pero no lo voy a hacer aquí. Entonces, si quieren la parte 2, nada más me dicen otro día. Y al final la estrategia que viene a regular y a marcar la cancha muy claro de cómo se aplica la técnica. Porque entonces ya yo tengo el método, que es el DUA. Ya yo sé cuál es la ruta a seguir con el diseño de los materiales. Tengo la técnica que me va a medir a mí cómo se van a desarrollar esas estrategias o esas habilidades, digamos, las habilidades y destrezas que quiere desarrollar el estudiante. Pero entonces yo tengo la estrategia y yo digo, ok, si la técnica va en pro del aprendizaje colaborativo, ¿qué indicaciones o qué instrucciones le puedo ayudar al estudiante que permitan ese trabajo colaborativo? Vamos a trabajar en equipos de trabajo, vamos a hacer grupos focales, vamos a hacer espacios de discusión, vamos a trabajar con aspectos de preguntas, de interrogaciones, vamos a ver un video y van a participar de esta forma. La estrategia es el cómo yo lo hago. Y entonces, claro, ella de forma muy puntual me dice qué vamos a hacer. Si, por ejemplo, una de las habilidades y destrezas es el desarrollo de procesos de indagación y de análisis crítico, entonces yo tengo que decir, bueno, por medio de análisis de documentos, en un caso de estudio, ustedes van a poder realizar esta habilidad y destreza que tienen que desarrollar. ¿Cuál sería la técnica? El caso de estudio. ¿Cuál es la estrategia? Análisis documental. ¿Y cuál es la habilidad que tienen que desarrollar? Pensamiento crítico. Entonces, vean cómo todo se va hilando de una forma muy específica que les permite darles a ustedes una coherencia
de forma horizontal y vertical en un proceso de planeamiento. Siempre se enredan con la estrategia y en muchos materiales didácticos yo lo que veo es que mejor juntan todo y ponen estrategias metodológicas y dicen ya, dejemos el estrés y ponen el método con la estrategia, pero es que el método, que en este caso aquí sí lo tenemos muy bien definido, nos viene a generar la sombrilla de cómo se desarrolla la actividad. Y una actividad como tal se desarrolla a partir del conjunto de técnicas, de una buena estrategia, de un buen método y una buena selección de herramientas. Que por ejemplo, si estamos trabajando un caso de estudio y es grupal, entonces, ¿qué herramientas yo puedo utilizar para que esto se haga vinculante y realidad? Pueden trabajarlo en una wiki, pueden trabajarlo en un blog, pueden trabajarlo en un foro, según la habilidad y destreza que quieren desarrollar. Porque si la única habilidad y destreza es pensamiento crítico, yo puedo dejarles una wiki individual, no tiene que ser precisamente grupal. Pero si además de pensamiento crítico quiero desarrollar trabajo colaborativo, entonces hago los grupos de trabajo o les doy a ustedes el chance de que seleccionen y busco un espacio que sea colaborativo, que puede ser por dicha y que tenemos este recurso que es la plataforma, entonces podemos hacer selección de herramientas que sean efectivas para ese propósito. Si no tuviésemos la plataforma, resulta que el Teams tiene muchas herramientas insertas con las que se puede trabajar y una de ellas es la pizarra. Podrían trabajar ahí algo cortito o estaba buscando la vez pasada que se lo recomendé a una compañera, hay una herramienta de Padlet que es como murales que se pueden trabajar ahí y también se pueden trabajar de forma colaborativa. Entonces, profe, yo he usado esa, perdón, y se usan post-it. Ajá, sí, porque Entonces son mini yo la he usado como en 2 ocasiones, pero sí la he usado. Entonces uno genera, digamos, yo la usé una vez con una pregunta generadora y entonces eran sesiones, habían 4 aulas y entonces ellos iban poniendo ideas, después se construyó como un diagrama de afinidad entre las ideas de 4 grupos y al final se construye el concepto a través de todo lo que todos colaboran y ponen. Bueno, no sé, esa es colaborativa, eso es colaborativo. Okay. Esa puede trabajarse de las 2 formas, colaborativa y cooperativa. Okay. Porque depende mucho de la intención que tenga la actividad y depende mucho de la estrategia, que en este caso va a delimitar el logro de la habilidad o destreza. Digamos, ese es un solo objetivo. Muy... Entonces, por ser un solo objetivo, más bien si es objetivo es diferente. Ok. Sí, es que yo les hablo de lo que es el desarrollo de habilidades y destrezas porque como ahora el planteamiento nuevo de los procesos de aprendizaje van en función de habilidades y destrezas y no tanto de objetivos, sino más bien van en función de resultados de aprendizaje, entonces ya no es propio hablar de cómo vamos a conseguir este objetivo porque es algo muy conductual, sino es ahora más bien cómo vamos a potenciar en el estudiante el logro de esa habilidad y reforzar esa destreza, que si es pensamiento crítico o trabajo colaborativo, cómo les vamos a ayudar a que ellos la formen para que la apliquen en diferentes escenarios. Entonces ya les puse el ejemplo. Con análisis de documentos, esa sería la estrategia. Con la técnica que sería casos de estudio, con el método que sería el del DUA, y estamos hablando de un modelo didáctico que sería el modelo colaborativo. Ya les marqué, digamos, como la ruta. Y en esa vinculación de ideas, ustedes pueden utilizar las teorías de aprendizaje que deseen, tomando en cuenta que nos movemos bajo un paradigma constructivista. Entonces pueden reforzarlo con una teoría de Vygotsky, pueden utilizarlo con otra teoría de Piaget, ustedes pueden reforzar según los estadios de conocimiento y pueden hacer la selección y dividir. Y al final, siempre enfocado con el paradigma constructivista. Ya con eso ustedes marcan la ruta. Me parece que yo en uno de los PowerPoint les había puesto un ejemplo de aprendizaje por proyectos también y les había dejado cuál era la estrategia, cuál era la técnica y cómo lo podían desarrollar. Pero ya, por ejemplo, aquí les dejé algo más claro, más sustancial, y si necesitan ejemplos de más estrategias, me dicen y les mando el cuadro que tenía yo en la tesis de doctorado, porque las estrategias son muchísimas. Es más, ahora se los pego y se los mando. Yo diría, ¿cuáles estrategias pueden utilizar en complemento con las diferentes técnicas? Porque técnicas hay montones. Está, por ejemplo, esta de PLE, está la de Design Thinking, está la de Learning by Doing, está la de aprendizaje por proyectos, aprendizaje por problemas, están las narrativas, está ese que les dije ahora de Pechacucha. Bueno, es que el capítulo 3 de este libro que estoy escribiendo justamente viene en función de las diferentes técnicas, entonces lo tengo muy fresquito y lo entregué hace poco, entonces claro, ahí les detallo un montón de técnicas que se pueden usar
y también cuáles estrategias pueden utilizar y cuál es el método del DUA, que es el único método que se fundamenta en el material. Entonces les puedo pasar la información para que ustedes lo tengan ahí antes de que quede publicado, pero con mucho cuidado. Profe, ahí es donde uno se da cuenta, me acuerdo que la tutoría pasada usted dijo, uno ve a profes a veces que aplican una y otra y no tienen ninguna relación, ¿verdad? Y yo creo que ahora yo me he dado cuenta que uno hace un revoltijo de técnicas que no van con ningún hilo conductor, digo yo, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto. Y yo creo que eso distorsiona mucho el aprendizaje en el estudiante. O sea, de repente le cambiamos la marcha rarísima con otra técnica que no tiene nada que ver o no es la mejor aplicada y les hace un enredo en la cabeza terrible. Y a veces, Cindy, ni siquiera es tanto la técnica, es la estrategia que están usando. Sí. Porque he tenido situaciones en donde me dicen, no, vamos a trabajar entonces con la técnica de mapas conceptuales y vamos a utilizar la estrategia del portafolio. Yo solo me quedo así porque yo digo, a ver, el portafolio es una técnica y la estrategia es análisis de contenido y síntesis de contenido, porque es lo que delimita qué va a hacer usted con esa técnica. Siempre pregúntense, ¿cómo voy a montar una estrategia? Es preguntarse, ¿qué vas a hacer con la técnica? ¿Qué los vas a poner a hacer? Por ejemplo, si utilizan un mapa conceptual, que eso es una técnica. Entonces yo digo, ¿qué van a hacer con esa técnica? Síntesis de contenido. Entonces, cuando yo voy a montar las indicaciones para la estrategia va a ser, bueno, estimados estudiantes, con esta técnica, que es el mapa conceptual utilizando la herramienta de Signmap Tools, ojo que hay herramientas, o también está FreeMind, o también hay otro montón como Visio, o pueden hacer otro uso de otras herramientas, vamos a trabajar análisis de contenido y síntesis y esquemas de contenido con esta lectura. Y usted les proporciona la lectura y les está diciendo claramente para qué sirve y qué es lo que van a hacer. Entonces ellos no van a tener ningún problema en desviarse, en perderse, y van a decir, ¿y cuál es el método que vamos a utilizar? Ah, el método de indagación, porque yo necesito que ustedes lean la información, hagan selección del documento, saquen las ideas fuerza, elaboren el esquema y me lo presenten. Y no se van a perder. Pero cuando usted les dice, vamos a utilizar el portafolio como estrategia y como técnica, el mapa conceptual, entonces van a decir, ¿y cuál es la estrategia? Ah, es que en el portafolio me van a meter las cosas. Está bien, lo van a hacer, pero me están trabajando dos técnicas juntas. Entonces tienen que tener claridad de qué van a hacer con cada una. A veces no les explican bien qué van a hacer con esa técnica y ahí es donde se empiezan a perder. Ha pasado y hay muchos profesores que sí, yo no los culpo, no son del área de educación y esto no lo saben gente de otras especialidades. ¿Por qué? Porque subestiman la parte de mediación docente y la parte de la formación docente. Cuando usted llega a un aula y usted quiere trabajar, muchos profesores que yo he conocido que tal vez son dentistas, que tal vez son ingenieros o son de otras áreas, ellos dicen, es que qué chiva, yo quiero aprender a dar clases. Y yo digo, y bueno, ¿y cómo vas a hacer? Ah, pues yo nada más voy y doy la clase. Sí, pero usted lo va a hacer como usted le enseñaron. ¿Y qué me garantiza a mí? Que la forma como usted le enseñaron sea diferente para esos estudiantes. No, es que todos tienen que aprender. Y entonces se cometen esas injusticias de que si llegó uno que tal vez no le entró tan rápido la información como al otro, no, es que usted es tontico, entonces tiene que ver cómo hace. Y ahí empiezan a dañar también a los estudiantes. A mí me pasó hace unos años, cuando yo empecé a dar clases de ciencias, y uno ya va, digamos, con todo en regla porque usted ya sabe cómo dar la clase, pero yo en ese tiempo tenía 22 años y era un proyecto de educación abierta para jóvenes y adultos. Yo pedí permiso para meterme como escondida, como esos agentes secretos de la FBI y me dejaron, porque era una chiquilla y me puse tenis y toda la cuestión y me infiltré para observar cómo el profesor estaba dando la clase, sin juzgar. Yo no quería juzgar, lo que quería era ver cómo él manejaba el grupo, porque como era mi primera vez y yo nunca había estado trabajando en procesos de mediación y menos con gente grande, porque con chiquitos había tenido prácticas de colegio y todo, con chiquillos de séptimo, pero ya trabajar en la noche con gente que va desde los 13 a los 50 años, ya hay que tener otras competencias y yo estaba empezando. Entonces en aras de que era muy jovencita me dijeron que sí y me hizo tanta gracia porque yo me sentaba atrás, yo me llevaba los libros, no soy de maquillarme mucho, entonces yo me sentaba atrás y ya me decían, uy, carne fresca, porque así son los huilas, ¿verdad? Entonces yo me sentaba y yo decía, bueno, vamos a ver cómo el profesor está explicando. Y me acuerdo que era una parte de física matemática básica
que traía conversiones para explicar temas de fuerza y aceleración y gravedad. Y yo los veía, habían unas gemelas que todavía las tengo ahí en el Facebook y me hablan maquillándose, pitorroteándose. Ellas ni atención le ponían al profesor. Habían otros que mejor se ponían a hablar. No crean, trabajar con adolescentes es todo un tema. Habían otros que mejor estaban por allá y otros mejor se salieron, porque esos modelos de educación abierta es por motivación que te llegan a la clase. Usted no los obliga a estar, no hay una nota como en un sistema formal nocturno, o que uno pase lista, es el que quiera estar en la tutoría para que refresque y aprenda un poquillo y con eso tenga material para estudiar en su casa. Así es como funciona. Entonces yo los veía viendo chinitos con paraguas, tenían que hacer los primeros ejercicios de aceleración y gravedad y el muchacho solo se volteó para la pizarra, lo típico conductual, empezó a escribir en la pizarra e hizo unos cuantos ejercicios y les dijo, hagan esto. Y fue y se sentó al escritorio y vean, yo tuve ese déjà vu, así como que remonté otra vez años del colegio con mi profesor de física, que hacía exactamente lo mismo en el colegio. Entonces, él nada más ponía la gran fórmula en la pizarra y era, mátense. Él sí nos decía, aquí está la tiza, mátense, ¿quién quiere venir? Así, con ese amor. Y yo decía, no puede ser que estoy reviviendo esta cuestión otra vez, es que qué interesante, o sea, y los estudiantes estaban, madre, no entiendo nada, no sé qué hacer aquí. Entonces yo llegaba muy sutilmente y le decía, no entiende qué hacer, le ayudo. ¿Qué? ¿Usted por qué está aquí? ¿Usted sabe? Y yo, di un poquillo. Entonces yo nada más llegaba con los cuadernos y le decía, vea, esto se hace así, y es que en el libro sale esta fórmula, se hace así, y la conversión se hace así. Ah, pero es que yo no sé hacer esa conversión. No, pero hay otra forma, la de la escalerita. ¿Se acuerda de la escalera cuando estábamos en la escuela? ¿Cómo pasar de kilómetros a hectómetros y decámetros y tal? Sí, pero es que este mae no la pone. Y le preguntaban, profe, ¿usted no nos puede explicar de otra forma eso? Es que esta es la fórmula que hay y esta es la forma que está en el libro, así se la tienen que aprender. Porque en el examen eso es lo que le van a preguntar. Y claro, yo con el tiempo me he dado cuenta que usted a un estudiante le puede explicar hasta de 5 formas diferentes, porque las formas que usted reciba para llegar al mismo resultado pueden ser diferentes caminos. O sea, es como que a usted le digan, vaya a Cartago. De ahí, pues tradicionalmente uno va a utilizar una ruta, pero es que hay muchas. Entonces, eso no altera el orden de los factores. Usted igual va a llegar a Cartago. Y con matemáticas y ciencias puede pasar igual. Entonces, usted le puede explicar de formas muy distintas y la que mejor le quede a él es la que va a utilizar y se va a acordar. Bueno, así estuve un mes, calladita, bien bonita. Y por dicha el director no dijo nada y la directora académica en ese momento tampoco dijeron nada. Hasta el día que ya el señor se tenía que ir y me voy dando cuenta que no había terminado el bachillerato en ciencias naturales, que todavía le faltaba un poco. Claro, yo ya había terminado el mío, ya yo estaba con licenciatura y uno nota las diferencias. Entonces esa vez ya muy, ya yo llegué bien vestida, toda la cuestión y todo el asunto, con tacones, que ya después no lo volví a hacer porque no se puede trabajar con tacones dando una clase. Y ya resulta que ya llego yo con todos los libros, toda contenta, al aula. Y ya me dicen, y se chainió, y yo, ya yo me quedo callada, y entonces ya pasé primero a la dirección y ya saludé al director, me dicen, venga para que conozca al profesor. Según el señor no me iba a dar cuenta, no se iba a dar cuenta quién era yo. Y ya me dice, y usted, maquillada se ve diferente, pero yo me acuerdo que usted estaba entrando a mi clase. ¿Tiene alguna queja? Y yo, no, es que yo soy la profesora que le va a dar la clase a ellos. Tan jovencita. Di, jovencita o no, yo con 22 años ya había terminado mi bachillerato. O sea, ahí, ¿qué quita? Ni modo. Y ya estaba haciendo licenciatura. Entonces yo dije, sí, es que yo ya voy a empezar a darle la clase. Pues se la van a comer viva porque esos huilas molestan mucho. Y pues vamos a ver cómo pasa. Llego a la clase y ya me dicen, Jay, y ahora usted va a jugar de ser la profesora. Y yo solo me quedé callada. Entonces me fui para la pizarra y les puse, yo me llamo Carolina Ábalos, tal, voy a ser la profesora de ustedes hoy. ¿Es en serio? ¿Usted era la profesora? Sí, pero nada más que quería observar el proceso desde antes y me dieron un mes de gracia para observar. Bueno, eso fue toda una historia, que vieran qué bonita la experiencia y a mí me encantó. Ese primer año me costó mucho con ellos, porque los grupos que yo tenía, yo era la única profesora de ciencias y todos estaban revueltos. Entonces tenía 3 grupos de séptimo, con gente de 13 a 50 años, había otro grupo que tenía gente de 60 años y había otro grupo que tenía 30 años. Y pedí para el año siguiente que me los separaran por grupos. Entonces tenía un grupo que era el de los chiquitos, que era de los 12, me daba un pecado verlos en la noche porque en la noche se aprenden muchas mañas, de 12 a 15 años y me los dejaron solos.
tenía otro grupo que iban desde los 17 hasta los 24 o 25 años, que eran los de la mediana edad, y tenía el otro que eran de los adultos mayores, digamos, que pasaba de los 40 y tantos hasta los 60 años. Porque entonces yo tenía que ver cómo hacía. Con los más pequeños yo me subía hasta en la mesa. Si les tenía que explicar algo de gravedad, yo les tenía que poner el ejemplo para que me entendieran y les llevaba chocolates y retos. Entonces era diferente. Con los que son de mediana edad les gusta interactuar, pero no tampoco la payasada. Entonces ellos hacen trabajo diferente. O les ponía algún video o alguna otra cosa. Y los que son adultos ya más grandes, centrados en edad, usted se pone a jugar y empiezan a decir, qué ridículo. Y yo no estoy para esto, para perder el tiempo. Entonces hay que cambiar las estrategias. Por eso, conocer a la población es tan importante para saber cómo aplicar estas técnicas, porque usted puede decir, trabajo colaborativo, los voy a tirar a todos al suelo, sí, pero resulta que aquel tiene artritis, ¿cómo se me va a tirar en el suelo? Entonces todo eso hay que saberlo con tiempo. Y cuando yo pedí que me separaran los grupos, para mí fue una maravilla, porque entonces ya yo sabía cómo ponerlos a trabajar. Pero entonces les cuento la experiencia a manera de ejemplo, porque sí, uno se lleva los entronconazos cuando está comenzando, es muy complejo abordar esa realidad en clase y hay que ser súper estratégico, porque yo tenía que idear 3 planeamientos diferentes por las poblaciones que yo tenía. Y si era química, hacer que amaran la tabla periódica. Entonces, una vez se me ocurrió hacerles un examen de comida. Entonces ellos decían, profe, pero es que tenemos que seleccionar los diferentes elementos. Sí, y ver la estructura molecular interna. Es que yo no entiendo cómo un coloide va a tener las moléculas por allá. Bueno, entonces se me ideó que un día con comida, eso sí, todo sale por la bolsa de uno, ¿verdad? Me voy para la soda y le digo yo al señor de la soda, necesito que me dé todo esto en Coca-Colas, en galletas, en chocolates, en gelatinas, en refrescos, en no sé qué, y me los echan a esta bolsa. Y me fui con un estudiante que tenía a separar y acomodar las cosas en estructuras. Y yo decía, bueno, aquí sólidos, aquí líquidos, aquí gases, aquí coloides. Y así acomodé las bandejas. Después tapé la puerta porque son chepitos todos, porque querían ver qué era el asunto. Y ya cuando tenían que entrar les digo, tienen examen. Pero, profe, es que los exámenes no son evaluados. No, 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 es examen de diagnóstico, a ver qué tanto saben. Pero no se me coman la comida de una vez. Entonces, primero decirles qué van a hacer con esa comida, porque la técnica era de trabajo colaborativo. Y entonces yo decía, espérense y no se coman todo. Ya empecé, bueno, aquí van a hacer proceso de observación. Esto es del método científico. Yo necesito que observen, que generen una hipótesis, que ustedes me digan qué va a pasar o que ya sabían. Van probando la comida poco a poco. El trabajo era en parejas y había mucho para comer. Entonces, cuando lo tengan listo, me llenan esta hoja y yo quiero ver los resultados. Vean, ustedes no tienen idea cómo les gustó. Y yo dije, bueno, son de esas experiencias que uno dice, con algo sencillo, porque no usé ni un proyector, no usé computadora, no usé nada, así que fue algo real de lo que ellos usan todos los días, que era comer. Y así, entonces, con física me pasaba mucho que los libros tenían ejemplos de cohetes, tenían ejemplos de gente en competencias, y más bien yo tenía muchos que eran mecánicos, tenía muchos que usaban bicicletas, tenía muchos que usaban patinetas, entonces tuve que empezar a cambiar los ejemplos del mismo material y hacer ejemplos de aceleración y fuerza referidos a cosas de mecánica. Y bueno, mi esposo es ingeniero electromecánico, entonces yo me sentaba con él y le preguntaba, a ver, ejemplos de mecánica sencilla para ponérselos a ellos. Ah, mira, la fuerza de tal vez un brazo que no sé qué, ok, entonces ya yo empezaba a darles el ejemplo diferente y que ellos trabajaran bajo esa estructura para que me entendieran la fórmula. Y explicándoles hasta 5 veces y con esa paciencia. Al final mis clases se llenaban, pero entonces me decían a mí, ¿por qué se le llenan a usted? Porque todos tienen al final un reto, todos tienen al final una trivia, todos tienen al final un chocolate que se van a llevar. Y eso los motivaba, sobre todo a los más pequeños. Y también los hice mañosos, porque entonces después dicen que llegó otro profesor y ya no querían estar ahí. Yo después me fui. Pero sí, fue una experiencia muy bonita, lo hace a uno aprender mucho, pero sobre todo a encontrar ese orden de las cosas cuando usted sugiere una técnica, una estrategia, un método bajo un paradigma y usted más o menos ya tiene la diferencia y se nota en la planificación curricular. Si usted ordena todo esto desde antes, planifica bien la clase, claro, siendo flexible, porque también me pasaba que a veces había mucha lluvia y tal vez yo esperaba a 30 estudiantes y solo me llegaban 10. Entonces uno dice, bueno, una actividad tan grande no se puede hacer con tantos, ¿cómo la voy a cambiar ya? Para que puedan trabajar a gusto y haciendo grupos más pequeños. Entonces,
esa también capacidad de ingeniárselas, de gestión de la actividad, de cómo modificarla, lo tienen que hacer rápido, porque si no pierden el tiempo y tampoco es bueno llegar a improvisar. Hacen perder el tiempo al estudiante y uno queda hasta mal. Pero sí, compañeritos, por ahí va el asunto. Profe, al final todo esto es didáctica. Eso es exactamente la didáctica. Sí, la forma como usted desarrolla la mediación docente en el aula, cuando usted le ayuda a los estudiantes a comprender el contenido de diferentes formas y los motiva a que ellos sigan también aprendiendo, porque yo tenía estudiantes que de repente me preguntaban algo, profe, vieras que me puse a leer por ahí, investigué tal otra cosa, ¿usted sabe de esto? Ah, sí, lo he leído, pero si quiere más información, denme un chance y yo investigo más y ya le comento. Pero instarlos a que ellos sigan aprendiendo desde otras fuentes. Hasta una vez logramos hacer una feria científica, entonces tuvieron que inventar proyectos y nunca se había hecho una feria. Entonces, esas cosas a ellos los motivan un montón, o sea, pero también usted tiene que estar claro qué va a usar, cómo lo va a usar y que el propósito inicial para qué lo vas a usar. De hecho, al final la tesis de licenciatura quedó enfocada en estrategias de mediación para física. Y ahí está, en la biblioteca está, de hecho, por ahí quedó, ahí la tienen. Pero sí, fue muy bonita la experiencia. Yo creo que ahí aprendí más que en cualquier otro lado. Con esto sí les quería preguntar, bueno, ahorita les paso el enlace de la actividad, porque todavía tenía más preguntas que hacerles. ¿Qué dudas les queda a ustedes ahorita con el desarrollo de este proyecto que están haciendo de la wiki? Si tienen alguna duda o algo que no entiendan con las actividades. De hecho, esta tutorial les va a servir bastante para el diseño de lo que tienen que hacer. Entonces, ya con eso tienen bastante realimentación. Y eso sí, recordarles que la entrega final del proyecto consiste en justamente eso, que ustedes analicen los diferentes modelos didácticos que se van a elaborar ahí, que se desdoblan en esa unidad, y que ustedes seleccionen uno con el que estén conformes, que los identifique. El tema creo que lo voy a dejar libre para que ustedes busquen el tema que quieran, de acuerdo a su experiencia, a su experticia, a lo que ya han trabajado, y que entonces elaboren una propuesta de planificación curricular similar a lo que están trabajando ahorita de forma grupal, solo que lo van a hacer de forma individual. Y al final un FODA, que yo siempre lo pido, que es como para ver de las fortalezas, las oportunidades, de las debilidades que hubo y los aspectos de mejora que tengo yo que hacer en la asignatura para diferentes cuatrimestres. Me contaron, por ejemplo, que el otro cuatrimestre, por dicho todos ustedes pasan, van a tener otro profesor. Entonces, porque hay una cosa en la contratación de 32 días que usted no puede estar continuo porque le recortan el nombramiento y después tiene que esperarse un cuatri. Bueno, en razón de eso, mi bebé se lo cederé a un compañero, que espero que no me lo haga carnitas, y me lo cuide mucho. Entonces, él es el que va a dar el otro cuatrimestre de esta asignatura. Ya ustedes verán con los compañeros que estén cómo la darán, no sé, pero él es el que le corresponde y espero que haga un muy buen trabajo. Y entonces sí, yo termino con el FODA. Bueno, otra cosa que teníamos que hablar en función de la agenda. Resulta que el portafolio final, cuando lo vayan a entregar, porque si ustedes, bueno, les voy a comentar, yo soy bastante accesible a la hora de que entreguen el material, pero siempre bajo una línea de orden. Entonces, yo he visto que, por ejemplo, Ernesto sí lo ha hecho aparte, en un documento externo, y le ha quedado bastante bien. Laura y Jaime lo han hecho en PDF, me lo han entregado en documento, también no tengo ningún problema. Lo que yo sí necesito, por favor, es que al final, cuando yo vea el portafolio completo en la unidad 4, venga todo secuencial, venga todo con su portada, venga todo con su índice, venga todo por unidades, en donde yo pueda ver ese crecimiento a nivel de aprendizaje que ustedes han logrado desde el momento 1 que empezaron a hacer las reflexiones hasta el momento de la unidad 4, todo ordenado. En el caso de Cindy, yo sí necesito que busques alguna herramienta, porque por ejemplo te hablaba de Issue, háblese con Ernesto, porque Ernesto como maneja un poco más la parte de tecnología, porque vieran que Cindy está haciendo algo que me ha gustado mucho, les voy a contar. Cindy está haciendo un video portfolio. Ella lo está haciendo distinto. A ella le ha quedado bastante accesible el hecho de desarrollar las experiencias y las reflexiones a partir de una videoclase. Entonces me está haciendo el video y además por aparte las capturas de las entregas. Pero sí quisiera que ella lo dejara en un solo espacio donde ella pudiera tener todo esto bien ordenado para que en un momento más adelante, cuando lo comparta, alguien más pueda ver la riqueza de esa construcción que hizo. Inclusive los aspectos de esquemas,
de las ideas, de las tablas, tratar de pasarlas en limpio. Yo sé que va a ser un trabajazo, pero pasarlas en limpio y que te queden bonito en digital para que nos quedes en un solo espacio. Yo, por ejemplo, profe, perdón. Sí. Hoy yo le quería robar al final de la presentación un minuto porque esa parte yo tenía dudas. Es que yo lo había entendido usted al inicio, que uno pusiera todo ahí lo que ha venido haciendo a través de la clase, y como yo eso lo hago a mano y eso es parte de lo que yo hago para aprender, yo dije, Jay, aquí me imagino que es pantallazos o fotos de esto y lo voy metiendo. Pero cuando usted me explicó en el correo, es que de aquí a 2 años, usted o alguien más quiere hacer uso de eso, tal vez nadie va a entender. Entonces ya yo había pensado, la tutoría le voy a preguntar, pasarlo en limpio, ¿verdad? Y montar eso, lo que son los esquemas. Pero usted me dice que Ernesto, que le pregunta a Ernesto lo de los videos, porque eso todavía no lograba hacer cómo hago para poder meter el link en el Word. Le voy a contar lo que yo hago cuando yo tengo que dar tutoría. Porque, por ejemplo, nosotros cuando estamos dando las videotutorías, uno queda con el compromiso, con el estudiantado, incluso esta la voy a hacer porque ya Ernesto la tiene grabando ahí. Yo lo que hago es que yo tengo un canal de YouTube que es... Y la sube. Entonces yo lo subo a mi canal y lo dejo público. Y claro, es mucho más sencillo cuando yo paso el enlace, nada más, no el gran archivo, sino solo el enlace, y ya yo lo subo aquí en la plataforma y les digo, aquí quedó la videotutoría de tal fecha. En tu caso, son 4 videos que tienen bastante información porque son alrededor de 40 a 50 minutos y vea cómo los he disfrutado viéndolos. Porque esa parte tuya de explicar de qué aprendí, de usar la pizarra, de hacer el dibujo, de hacer el esquema, incluso me gustaría que ellos lo vieran al final también para que se den una idea de lo que estabas haciendo. Porque yo le decía un día de estos a doña Yarit y le decía a Viviana, es que Cindy está haciendo un video portfolio y me dicen, ¿qué? Y yo le digo, está haciendo algo muy diferente y es parte de las riquezas de ser tan flexible y accesible con el currículum. Entonces les digo, mientras ella cumpla con todos los apartados que se le piden, yo no tengo ningún problema en que me haga una infografía, en que me haga una marioneta, en que me haga esto con títeres, que lo haga como ella desee, porque al final es su creatividad lo que está en juego ahí. Pero lo único que sí te voy a pedir es que los pantallazos de, por ejemplo, la plataforma, eso sí, eso tiene que ir así tal cual. De una eso fue lo que yo entendí, que claro, podían pantallazos. Entonces yo le sacaba fotos a mi cuaderno y no, todo como rayado y con los colores y todo como yo lo hago ya, pero es cierto, la letra mía atrás de eso terrible. Esas evidencias quedarán para los anexos y bien recibidas podrían estar ahí también como anexos. Pero, por ejemplo, cuando vos escribís, que me pasa mucho a mí, que uno termina con letra de médico, no entiende nada. Sí, yo me pasa. Claro, entonces uno empieza a escribir muy lindo y ya se está durmiendo y va con la letra torcida, que va acostada y usted marca. De momento inicial, su cerebro empieza a retener y a comprender porque usted está en caliente. Pero con los años, cuando pasen, usted no va a entender qué decía ese esquema. Y la idea de este portafolio es que usted, cuando esté desarrollando su tesis, que va a tener que hacer estrategias y va a tener que implementar algo de didáctica porque no se van a salvar, siempre les va a corresponder, que usted vuelva para atrás y diga qué fue lo que vi en esta asignatura para acordarme del método, de la técnica, la estrategia y un montón de teorías que yo había visto. Entonces ahí que lo tengas ordenado y que te quede como recurso de consulta permanente. Es eso. Por eso yo decía, es un trabajazo lo que se va a tener que pegar porque es pasar esto en limpio. Pero en la medida en que lo vayas haciendo gradual antes de la 4ª unidad, que me presentes eso bien ordenado. Yo voy a hacer el tercero así, ya con todas las recomendaciones suyas y que usted me diga así, así todo lo otro, entonces ya adapto todo lo otro a como usted me diga, como que considere. Está una opción que quiero que explores que se llama el ISU, que es ISU. ISU, es con doble Z. No, con S. Que es un libro electrónico, trae el formato de libro electrónico. Yo creo que Ernesto, ¿usted lo conoce? Sí. La idea es que entonces montes ese documento ahí, que tiene los enlaces, que tiene las capturas, que tiene los diagramas, que tiene todo lo que estás haciendo. Y te va a quedar muy bonito y se comparte solo con un enlace. Entonces, como son documentos tan pesados, pero eso sí, tenés que hacer el trabajo de subir el video al espacio de, no, editarlo no, subir el video al espacio de YouTube o algún otro repositorio para que te lo convierta en un enlace y que te quede más fácil colocar ese enlace o el código embed en ese documento y que ya se pueda ver mejor. Yo algo sé del tema, pero creo que Ernesto sabe un poco más, entonces pregúntale a él si querés. Voy a joder a Ernesto entonces. Sí, jódale la vida, para que te dé un poco más de información
y ahí ustedes resuelvan a lo que usted quiera hacer. Ok. Incluso si los demás compañeros quieren hacer algo más elaborado, ahí está Ernesto. La parte de herramientas tecnológicas, Ernesto, digamos, corre. para poder trabajar eso y asesoramiento, Ernesto lo da. Que podría ser. En realidad, yo voy a reconocer la ayuda de Ernesto porque yo lo molesto mucho con las referencias y tiene Sí. una forma muy práctica de pasarme formatos de referencias y la verdad me ha servido un montón. Así que muchas gracias, Ernesto, aquí en vivo y a todo color, porque la verdad me ha servido un montón porque eso es algo que me cuesta mucho. Bueno, qué dicha. Y sí les voy a pedir un favor, como ya es la última vez que yo los veo, vean, hagan junta, sigan juntos. Si ustedes se apoyan, si ustedes se cuidan y entre todos se sostienen, salen adelante con la maestría. Todos ustedes son de la maestría en educación a distancia. Sí, tienen que revisar, porque por ejemplo, con el grupo que va más adelantado, donde está Luis, bueno, han llegado al punto de la efervescencia, les adelanto un poco, de que están pidiendo hasta medio tiempo de horas de estudio, porque dicen que como es una maestría académica, que les exigen demasiado, que hay gente que se está quedando sin cabello, hay gente que está cayendo en estados de estrés, de catarsis y demás. No, exacto, vieran que yo no sé, o sea, yo estoy asombradísima por el montón de quejas que hay, porque tienen mucho trabajo, porque todos están ocupados. Y entonces, claro, yo en mis adentros, yo digo, fue puña. Entonces, cuando yo estuve en mi maestría, en mi doctorado, yo no tenía derecho a quedarme calva, a quedarme afónica, a enfermarme, porque tenía chiquitos, tenía que seguir adelante y tenía que calificar un montón de exámenes y tenía que viajar y hacer un despelote, y solo me dieron un cuarto de tiempo ficticio. Parte de los análisis reflexivos que yo hago, igual con los otros compañeros en su momento, la misma doña Yarit, la misma Ileana Salas, todos nosotros que ya pasamos por esos espacios, pues lo único que nos daban era un cuarto de tiempo y mátense, porque no había cómo. Y me parece increíble que los mismos estudiantes han estado abogando hasta por medio tiempo y aparentemente contaron con el apoyo de la Vicerrectoría Académica. Entonces, para que ustedes que tienen beca lo analicen. Profe, el problema es que imagínense que yo no tengo beca y ya no la voy a lograr por este año porque a mí me salió la acción de personal cuando justo la semana después de que hicieron todo lo de las becas. Sí, pero para el siguiente cuatrimestre. Pero no es cierto que solo se pide una vez al año, es que como yo soy nueva en la UNED. Pregúntele a los compañeros. Pregunte ya sobre el procedimiento, porque el que no pregunta no tiene respuestas, ¿verdad? Porque yo pregunté y pregunté hasta la vicerrectora, e involucré hasta que dijeron, bueno, pero era simplemente un trámite, no había que darle la plata, había que darle simplemente hacer el trámite, ¿verdad? Entonces, si lo puede hacer ya, hágalo ya, envíe la solicitud. No es que sean los intentos, sino que usted ya tenga la beca, ¿verdad? Sí, no, que claro, el papel y le porque con la beca me dan tiempo. Yo ahorita tengo 0 tiempo en mi carga, entonces yo literalmente tengo que dedicar esto en las noches nada más. Y yo le pregunté a doña Yarit que si era cierto que uno tenía que llevar bloque completo, porque a mí me tiene muy preocupada eso. O sea, la verdad le voy a ser sincera, profe, usted puede decir que ahorita estamos llevando 2 cursos sencillitos, como nos dijo la vez pasada, que tal vez no era tantísimo. Yo me he sentido ahogada. Bueno, tal vez por muchas razones, por la práctica. El otro cuatrimestre se va a sentir que la sumergieron entonces. Por eso. Entonces yo sin carga, no me voy a hacer loca sin carga laboral, entonces yo necesito ver qué hago, porque yo no creo que yo pueda llevar 3 cursos si no puedo hacer en el día a día algo, digamos, en las mañanas o así. No, y ya les digo, hagan junta, porque si el asunto viene a como ya yo lo he visto con mi esposo, el otro cuatri tienen que buscarse unos libros, uno de esos vale $300, es bastante caro y está en inglés. Si no tienen competencias de lectura en inglés, las tienen que ir buscando, así que escuchen más música en inglés, no Justin Bieber, por favor, para que vayan desarrollando esa competencia, porque sí van a tener que leer. Lo único que les faltó, por ejemplo, en el grupo donde él estaba, era que les dijeran conteste el foro en inglés, porque todas las lecturas eran casi que en inglés, en investigación, en educación a distancia y en otro proyecto de calidad que tenían. Entonces, son 3 asignaturas, me parece que las van a seguir llevando de 3 en 3. Sí, doña Yarit me dijo que sí, que era así, que tenía que llevarse el bloque completo. Y es bloque completo, porque si no, imagínate la pata de banco. No puedes continuar al siguiente cuatrimestre y te quedas prensada esperando a la siguiente cohorte que venga. Entonces, eso es un súper atraso.
Y curiosamente hemos tenido mucha demanda con esta maestría. Entonces ya les digo, el otro cuatrimestre sigue gente que está entrando a didáctica y ya ustedes van para cursos de una vez de inicio. Y el otro año, otra vez sigo yo dando didáctica porque ya otra cohorte entrando. Entonces, hay bastante gente aparentemente que quiere entrar. La pandemia, bendita pandemia, porque con desconocimiento nuevo de educación está, y es lo que más se está usando ahorita. Entonces, como que viene bien. ¿Quién tiene abierto el micrófono que parece que está macheteando algo? Ay, yo. Ok, bueno, por ahí va el asunto. Entonces, hagan junta, cuídense mucho, estén comunicando, trabajen siempre desde la construcción. Yo sé que estos espacios a veces sirven para hacer hasta catarsis, pero traten de ver en el proceso como un proceso de construcción para cada uno, porque va a haber siempre gente que no esté de acuerdo con el planteamiento del profesor. Van a haber profesores, como ustedes mismos ya lo van a notar, que tal vez no tienen esa conciencia entre la técnica, la estrategia y el método para saber ser coherentes con lo que piden y todavía coherentes con lo que se demanda, y ustedes van a caer en estrés de que no saben qué les están pidiendo. Y yo siempre digo, si usted está pagando, bueno, en este caso, aunque ustedes tengan beca, ustedes están ahí, pregunten lo que necesiten preguntar, pero siempre bajo una línea de respeto. No se olviden de que está bien, todos somos adultos, pero en este momento uno tiene el sombrero, porque uno se los va cambiando. Yo tengo el sombrero de ser la profesora de ustedes, y quién sabe si en otro momento llego a ser la alumna de ustedes, porque así se mueve el mundo. Entonces, uno siempre está aprendiendo, no se olviden de eso, y con la mejor de las intenciones asuman todas las correcciones que se les manden. No muy positivas, las más positivas las aplauden, se toman un vinito, y las que no, que sea para aprender siempre. Porque si ustedes lo agarran con la mejor de las actitudes, salen adelante. Siempre. En todo lado, en cualquier espacio. Es que esto es universal, ¿verdad? Y traten de bañarse, no sé, como en lavanda y en esas varas ahí, que les genere más positivismo. Porque en serio que ya les digo de todo corazón, están entrando a un proyecto bastante bonito de formación, que yo siempre he dicho, estos procesos de esfuerzo son proyectos familiares para los que tenemos familia, porque quitan muchas horas de tiempo. En el grupo donde está mi esposo se ha ido cantidad de gente, cantidad de gente que no les puedo llegar y decir, y tenían beca. Y una de los aspectos que más remarcaban era, es que me están quitando el fin de semana. Y entonces yo le decía a mi esposo, bueno, pobrecito, porque es que no puede reclamar mucho, porque él ya me había visto a mí. Entonces yo le decía, ¿y vos te acordás cuando yo de repente dejé de llegar a dormir a la cama? Porque amanecía siempre en la computadora, y así pasé 5 años. Sí, y le digo yo, y no era porque estaba jugando en la computadora, era porque estaba haciendo trabajo, y me tenía que poner las pilas, porque era desde las 8 de la noche hasta amanecer, porque durante el día estaba o calificando o estudiando con mis hijos, y tenía hijos en etapa de aprender a leer y a escribir. Entonces era bastante complicado. Los que no tienen hijos igual estarán ocupados con otra cosa, entonces igual tienen que sacar el espacio, pero si se metieron en esto, es con la convicción de que es porque están buscando algo que no tenían antes, y con esa paciencia tienen entonces que dejarse aprender. Yo siempre les digo a mis hijos, por ejemplo, déjate aprender, ya no es déjate enseñar, es déjate aprender. O sea, deje de reclamar, porque a veces todo lo quieren con el mínimo esfuerzo y así no se consigue nada. Hay que ser bastante resilientes en el camino, porque ya les digo, son unos profesores muy buenos. Iliana Salas tiene demasiada experiencia, yo me quito el sombrero, igual Jenny Seas, no sé si serán los mismos, pero sí exigen bastante. Entonces, se los aviso para que sepan el camino que se viene, y los siguientes cursos también. Mario me parece que acaba de llegar con el doctorado y es un profesor bastante exigente, y es uno de los que más les exige leer en inglés. Entonces, sí les va a demandar bastante tiempo. Sí, Cindy, vos podés resolver esto del tiempo con lo de la beca, hacerlo mejor antes de que terminen ahorita, y no se atenga solamente a que le resuelva a doña Yarit. Yo lo que les recomiendo es que usted busque de una vez al coordinador o al director del COVID y le haga la consulta directamente a él, porque está más que empatinado y conocedor del tema, de los tiempos que necesitan con esta maestría. Yo siempre soy de ir buscando diferentes vías, porque usted no puede pensar que solo una persona le puede resolver. Y siempre pregunten, pregunten y pregunten. Si no saben algo, pregunten, no se queden con la duda, siempre. Dicho esto, yo creo que ya estamos. Entonces ya les quedó el video, lo voy a subir en la plataforma después para que Maribel también lo vea.
les voy a mandar ahorita ya la agenda con todo lo que vimos y el enlace de la actividad, por si la quieren hacer diferente, se los voy a mandar también. Profe, ¿nos puede pasar el cuadrito ese que nos dijo, de método, técnica, estrategia? Ya lo voy a copiar también aquí en la agenda cuando lo desdoble, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, entonces, chicos, vean que les quité bastante tiempo ya. Gracias, profe. Y ya pilas porque... Bueno, igual. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, buenas noches. Gracias, Carolina. hasta luego. Chao. Chao a todos.